Bien, abran sus Biblias por favor en Hechos 26. Vamos a continuar con nuestra serie en el libro de los Hechos, titulada Una iglesia que vive en el poder del Espíritu Santo. Y vamos a estar en Hechos, capítulo 26, por favor. Hechos, capítulo 26. Vamos a orar. Señor, te suplico que nos hables el día de hoy, que nos hables para poder ser tus testigos fieles en medio de, como acabamos de cantar, de angustias, de dolor probablemente, de tentaciones, que podamos permanecer fieles al llamado que tú nos has hecho, Señor. Que nuestras vidas cuenten para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. La semana pasada, hermanos, comenzamos a ver un mensaje de la importancia de vivir el Evangelio. La visión que el Señor ha puesto para esta iglesia, que comenzamos a articular desde el año anterior, es ser una iglesia que entiende, que vive y que proclama el Evangelio. Pero al estudiar este pasaje de Hechos 26, que es una de las defensas de Pablo, particularmente ante el rey Agripa, me doy cuenta que no se puede proclamar el Evangelio sin ser una vida que ha sido afectada por el Evangelio. Es decir, si no, mis hermanos, es solo algo exterior. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ser Boy Scouts. Yo tuve la oportunidad. ¿Alguien aquí fue Boy Scout? ¿Sí? Saluden así, Boy Scouts, por favor. Los Boy Scouts les piden que tengan que hacer una obra diaria, una obra buena, diaria. No sé si tú te recuerdas de eso, la tienes que apuntar en tu libreta de Boy Scout. Para muchos cristianos el evangelismo es ese tipo de cosa. Es algo que tengo que hacer, pero a medida he caminado con el Señor me doy cuenta que no hay mejor evangelista que aquel que en realidad se ha encontrado con Cristo. Es decir, no puede callar aquello que Dios ha hecho real en su vida, que es la transformación de su vida. Y el contexto de este pasaje, mis hermanos, es como vimos en semanas anteriores, que fue la última predicación que tuvo Andrés. Pablo ha llegado a Jerusalén y en Jerusalén fue juzgado por el tribunal, por el concilio, porque decían que traía blasfemia y por esta razón aún le golpearon en el rostro y él fielmente siguió testificando. Buscaron poner testigos falsos para poderlo condenar a muerte. El deseo no era simplemente que estuviera preso, sino que fuera muerto. Y en ese contexto es enviado a Cesarea porque uno de sus sobrinos, un sobrino de Pablo, notifica que 40 hombres lo quieren matar. ¿Se recuerdan? Hasta ahí nos quedamos. Y él es enviado a Cesarea, donde es puesto preso por Félix. Pero lo que yo quiero llamar a tu atención es que todas estas ocasiones, Pablo, en lugar de estar preocupado de cómo defenderse nada más, nos da un tremendo testimonio de cómo vivir proclamando a Cristo aún en circunstancias adversas. En otras palabras, cuando las circunstancias son adversas, sale de nosotros lo que está en nosotros. No ha sido una vez que alguien ha tenido un accidente de tránsito y en lugar de salir adoración o confianza en el Señor, sale maldición, ira. Se va a pelear el hermano cristiano a veces. Y tú te preguntas, ¿por qué ocurre esto que cuando tenemos circunstancias difíciles sale de nosotros este tipo de obras? ¿Y por qué veremos hoy que Pablo, lo que salió de él es testificar de Cristo y de la gracia de Dios? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que cuando Cristo ha impactado tu vida y te ha convertido, tú vives para proclamarlo. Por eso titulé el mensaje Viviendo como testigos de Cristo. Entonces, haciendo un resumen del mensaje del domingo anterior,
el domingo anterior decíamos, vivamos como creyentes, que las virtudes de aquel que nos llamó sean vistas en nuestra vida, pero este vivir como creyente te va a llevar también a testificar. Y aquí vemos a Pablo preso, Félix lo dejó preso por 2 años, y luego llegó otro gobernador llamado Festo, quien por agradar a los judíos lo siguió dejando preso, y aquí lo presentan ante Agripa II, es hijo de Herodes Agripa, para que él defienda su caso. Así que leemos Hechos 26, voy a leer todo el capítulo para que el Señor pueda mostrarnos aquí por su palabra cómo vivir como testigos de Cristo. Agripa II dijo a Pablo, se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado, oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de usted. Sobre todo porque es experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual le ruego que me escuche con paciencia. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén. Puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día, y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía de hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto. Castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos, a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por tanto, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer, y por motivo de su resurrección de entre los muertos, él debía de ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz, Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza.
Pero Pablo respondió: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Porque el rey entiende estas cosas y también le hablo con confianza porque estoy persuadido de que él no ignora nada de esto, pues esto no se ha hecho en secreto. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? Yo sé que cree. Entonces Agripa II le dijo a Pablo: en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. Y Pablo contestó: quisiera Dios que ya fuera en poco tiempo o en mucho tiempo, no solo usted, sino todos los que hoy me oyen llegaran a ser tal como yo soy, excepto por las cadenas. El rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos se levantaron y mientras se retiraban hablaban entre sí diciendo: este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa II le dijo a Festo: este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Hermano, este pasaje nos lleva a reconsiderar cuál es la misión de nuestras vidas. ¿O para qué vivimos? ¿O si estamos realmente desperdiciando el tiempo que Dios nos ha dado en esta tierra? Yo les acabo de decir en el primer servicio, hermanos, que este diciembre cumplí 44 años. Y de los 24 años para acá, se pasaron así. Los últimos 20 años ni lo sentí. Quiere decir que dentro de 20 años, si el Señor me da la vida y no ha regresado, estaría aquí diciendo lo mismo. Hermanos, tengo 64 años y se pasaron así. Pero me doy cuenta que este mundo está presionando para desviarnos de la verdadera misión de nuestras vidas por la cual fuimos salvos. A muchos de nosotros nos han desanimado el mismo materialismo, el mismo mundo, el mismo afán, nos ha desviado de perder la razón u objetivo por el cual fuiste salvo. A otros, como cantamos hoy, yo estaba a punto de quererme subir a orar, pero Andrés lo cubrió muy bien en el tiempo de oración. Dice: oh, líbranos del mal, Señor, el mundo quebrantado está. Pero está basado en la oración del Padre Nuestro, donde dice: líbrame del mal, Señor. Para muchos ha venido una batalla tan fuerte a tu vida. Pueden ser pruebas, pueden ser desánimos, matrimonio destruyéndose, hijos perdidos, que has perdido la visión y misión de tu vida. Y no en la carne, pero es bueno examinar el año anterior. Y en el espíritu poder ver, hermanos, cómo estuvo tu respuesta a las dos predicaciones que he dado. Cómo estuviste manifestando las virtudes de aquel que te llamó para su gloria en tu vida el año 2022. Y cómo estuviste proclamando a Cristo el año 2022. Y si somos honestos, hay oportunidad de crecimiento en las dos áreas, ¿no es cierto, hermanos? Yo quisiera pedir al Señor que esta iglesia pueda cumplir esa pequeña misión o visión que tenemos de entender, de vivir y de proclamar el evangelio. Yo fui retado al ver al apóstol Pablo en cadenas, golpeado, abofeteado, prisionero por 2 años, no buscando defenderse para no ir a Roma, sino buscando testificar de Cristo en medio de estas circunstancias. Ahora Pablo es llevado frente al rey Agripas, algunos lo conocen como Herodes Agripa II, dice aquí. Él es hijo de Herodes Agripa I, hombres tremendos que servían al gobierno romano como reyes del área de lo que es Palestina. Entonces ellos eran aborrecidos en cierta forma por su pueblo, por los judíos, porque siendo judíos estaban sirviendo al emperador romano. Él era muy amigo de Nerón. Está puesto por Festo, quien había decidido tenerlo preso en Cesarea. Mira Hechos 27, dice: pero transcurridos 2 años, Porcio Festo llegó como sucesor de Félix, y deseando hacer un favor a los judíos, Félix dejó preso a Pablo. Entonces lo tiene preso
Y le dice, antes que vayas a Roma, quiero que testifiques ante el rey romano aquí, que era un judío, ante Agripa II. Llega con Berenice, que inicialmente cuando lo lees se entiende como si es su esposa, pero en realidad es su hermana, y algunos historiadores dicen que era tal la depravación de este emperador que tenía una relación incestuosa con su hermana. Entonces llegan y a Pablo lo presentan, y no, aunque el título de la Biblia dice defensa de Pablo ante Agripa II, lo tremendo es que no se está defendiendo él como si tú estuvieras en un juzgado, sino que su defensa es presentación de su testimonio. Qué hermoso y qué desafiante, hermanos, porque a veces estamos presionados y no hablamos de Cristo. Así que yo creo que este mensaje, hermano, nos va a alentar, y como un propósito de año nuevo es pedirle, Señor, hazme vivir como testigo en toda circunstancia. Y no solo nos va a alentar, sino que nos va a mostrar algunas formas que Pablo usa de cómo testificar de lo que ha ocurrido. Lo primero que vemos en el testimonio de Pablo, en el versículo 12 al 15, es que Pablo fue redimido, comprado, salvado para una misión. Y Pablo lo tenía muy claro, es decir, me salvaron no para hacer como nada más por una beneficencia mía, sino para traer gloria a aquel que me salvó. Y si algo tenía claro Pablo, es que su salvación no había sido originada en él, sino que Dios había buscado y metido su mano en el estiércol, como dijo el predicador Spurgeon, Dios mete su mano en el estercolero y saca de ahí a los peores pecadores. Pablo lo tenía claro, porque mira cómo testifica el versículo 12. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo, más brillante del sol, que resplandecía alrededor mío y de los que viajaban conmigo. Después de que todos caímos al suelo, y una voz que me decía en el idioma hebreo, Saulo, Saulo. Y me quiero detener aquí, hermanos, porque la historia de Saulo es la historia de todos nosotros que estábamos ocupados en nuestra vida, en nuestra perdición. Saulo era tan celoso de su religión que él pensaba que hacía un bien al perseguir cristianos y, como vemos más adelante, consentir su muerte. La magnitud del pecado de Saulo era grande, mis hermanos. Era un asesino, porque consentir una muerte es lo mismo que ser un autor intelectual. Era un aborrecedor del camino de Cristo, los obligaba a blasfemar. Pero quiero llamar a tu atención algo que acontece en la salvación. La salvación, mis hermanos, nunca es iniciativa del hombre. Los hombres andamos, como dice la primera palabra del versículo 12, ocupados en nuestra vida. Yo sé que algunos van a argumentar esto y decir, pastor, yo buscaba a Dios, yo siempre tuve hambre de Dios. Bíblicamente, si tú tenías hambre de Dios, ¿sabes lo que es? Es que Dios te estaba buscando a ti. Porque Romanos 3 claramente dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No lo buscamos, no lo queremos. Nuestra condición es de perdición total, depravación total. El que te habla no lo buscó por 17 años de su vida. Más bien, corríamos para el otro extremo. Y Saulo dice, ocupado en esto iba, cuando de pronto escuché, primero vi una luz más resplandeciente que al mediodía. Hermanos, esa luz, aunque para Pablo fue natural, es esa luz que dice 2 Corintios 4, que la luz del Evangelio resplandece y nos quita nuestra venda de nuestros ojos. Y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Y hermanos, yo estoy ya segundo domingo queriéndome asegurar, y por favor no me malinterpretes, yo no estoy cuestionando el nuevo nacimiento de nadie aquí.
Pero estadísticamente en la iglesia universal, no en la iglesia Gracia Soberana, en la iglesia hay muchas personas que están engañados creyendo que son salvos. Están participando de una religión, haciendo prácticas, conociendo versículos, conociendo canciones, atendiendo eventos, pero tristemente volviendo una y otra vez a sus vidas de pecado. Y lo más trágico es que no conocen verdaderamente al Señor. Yo lo más noble que puedo hacer en una predicación, especialmente si tú eres congregante, hijo de creyentes, es pedirte que por favor revises si tú alguna vez has escuchado la voz de Cristo diciéndote: Saulo, Saulo. El que te habla, yo tuve el hermoso privilegio de oír esa voz a los 17 años. Yo no fui salvo por crecer en una iglesia o por algún mérito en mí o por estudiar en una escuela cristiana como fue mi caso, no. Un día en mi pecado, en mi torpeza, en mi tontería, como todos nosotros y como Saulo, sin buscarlo, él me dijo: Roberto, Roberto. Y dice la Biblia que el día viene, la hora viene y ahora es en que los muertos oirán la voz del Señor. Y cuando tú escuchas esa voz del Señor, lo que acontece es que recibes vida y naces de nuevo. Mira, el problema es que las personas entienden que el evangelio como un accesorio que les va a ayudar a mejorar su vida. Tienen problemas en el matrimonio, entonces vamos a la iglesia para mejorar. No saben qué hacer con los niños, entonces vamos para que me enseñen a ser papá. No, hermanos. El verdadero nuevo nacimiento es el milagro más glorioso y más inmerecido, y no está en el hombre. Por eso es que esa gente que dice: cuando me vaya a morir me arrepiento, no saben lo que están diciendo. No es lo mismo, hermanos, que tú te inscribas a un club, a un curso de inglés, a unas clases de computación, a un curso de entrenamiento deportivo, porque eso es algo voluntario. Y muchos tienen la idea que ellos decidieron por Cristo algo voluntario. Yo escojo el día de ser salvo porque yo levanté mi mano, porque yo pasé al frente, o porque yo empecé a congregar, o porque yo hago buenas obras. La imagen de lo que Saulo está diciendo es como aquel que está soterrado en un terremoto. Hermanos, ¿alguien ha vivido aquí algún terremoto? Porque pues aquí en Guadalajara apenas aquella vez tembló, estuvo un poco suavecito y andaban muchos asustados en las calles. ¿Quiénes son de la Ciudad de México, hermanos? Bueno, pero levanten los que han estado en un terremoto. Figúrate que tú estás soterrado en un terremoto. Esa es la condición de un hombre sin Cristo. No es: tal vez quiero o tal vez tomo la decisión de salir de aquí del edificio. No puedes. Necesitas oír la voz de esos salvadores, de esos rescatistas que te digan por tu nombre: Roberto, ¿dónde estás? Y yo, muerto, decir: sálvenme. Eso es lo que aconteció con Saulo. Y su vida fue cambiada para siempre. Saulo nos enseña este pasaje que la salvación no se origina en el hombre, que la salvación no puede ser hecha a pesar de ser religioso. Versículo 4: pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Otro error permanente que tiene nuestro mundo contemporáneo cristiano: pensar que porque yo hago algo, me congrego en algo, sirvo de alguna manera, es decir, porque tengo una religión, pensar entonces que yo puedo ser salvo, hermanos. Y este pasaje nos muestra, por favor, hermanos, yo se los pido de todo corazón, la religión no salva a nadie.
El hacer cosas no salva a nadie. Somos tan dados en lo natural a decir, es que ya le hice una promesa al Señor. Sea de la religión que sea, hacemos promesas. Y entonces pensamos que Dios se va a agradar. Este hombre dice, yo era el más estricto fariseo. Era una religión altamente moral, cumplidora de la ley del Antiguo Testamento. Es decir, y lo peor que dice que desde su juventud, era un niño que fue correcto, un adolescente que fue, tú quisieras ser el papá de Saulito. Se sabía todos los versículos de memoria en clase B. O sea, ha de haber sido genial ser el papá. Nunca lo menciona a su padre. Pero qué hermoso. Llegaba a la clase de escuela bíblica Saulo y se sabía el Antiguo Testamento. Luego fue adolescente, eras el joven que todas las señoras de la sinagoga querían que su hija se casara con Saulo. Y luego llegó adulto y Saulo para presidente de Jerusalén. Obviamente no tenían esa figura de presidente. Y no podía optar al cargo de sumo sacerdote porque lo hubiera logrado teológicamente, pero era benjaminita. Y él dice, yo fui de esta secta el más estricto, pero estaba perdido, oh rey Agripa. Y nuevamente, hermanos, quiero pedirles con más cuidado, porque no quiero ofender a nadie, los que son religiosos, pídele al Señor que no se llegue el día donde llegues a su gloria y tú le digas, Señor, Señor, pero si yo me congregaba y yo servía y yo dice que algunos dirán, yo eché demonios en tu nombre. Y le diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Yo sé que hay muchos ahorita en la iglesia cristiana en general que caen en pecados escandalosos y dicen, ¿cómo es posible que este que enseñaba retrocedió tanto? ¿Sabes qué? Probablemente tenía una religión y no tenía la vida de Cristo. Este testimonio de Saulo nos muestra que la salvación es iniciada por Cristo, que la religión nos salva, pero que es por pura gracia. Ahora, todos decimos esta frase, yo fui salvo por la gracia, pero lo que quiero decir es que no solo es por pura gracia de que fue gratuito, sino que fue gracia abundante para los pecadores tremendos. Mira el versículo 9, a mí me duele leer estos pasajes y a la vez glorifico el testimonio del cambio de Pablo, porque dice, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte yo añadí mi voto, castigándolos con frecuencia. La intensidad del pecado de Pablo era perseguidor, era asesino, era burlador, era sabio en su propia opinión. Ni siquiera estaba dispuesto a oír el mensaje de los galileos que andaban por ahí. Oyendo el tremendo sermón de Esteban, él dice que él aprobó estar ahí cuidando las ropas para que lo apedrearan. Hermanos, tienes que ser un sanguinario, una persona que está viendo que un hombre está clamando a Dios y no haciendo ninguna cosa injusta para tú consentir que lo apedreen. Pero este testimonio hermoso no está solo para que digamos, wow, cómo transformaste a Saulo. ¿Sabes para qué está? Es como un ejemplo, como un patrón de todos los que hemos sido salvados. No es por obras de justicia. No iniciamos nosotros la salvación. No es por nuestra religión. Y es a pesar de la magnitud de nuestros pecados. Cuando yo en mi vida he perdido la vista hacia atrás, hay que ver en dos direcciones en el Evangelio, hacia el futuro con esperanza y hacia atrás a la cruz. Cuando yo he perdido de vista que la magnitud de mi pecado llevó a mi Salvador a la cruz, hermanos, que yo soy comparable a Pablo, nunca he consentido un asesinato, pero he odiado, he mentido,
he codiciado, me he enojado, igual que, como dicen, si hubiera tenido un arma a la mejor hubiera hecho una tontería. Cuando yo veo la magnitud de mi pecado, me doy cuenta que lo que he recibido es gracia. Y cuando nos olvidamos de esa gracia, nos volvemos orgullosos. En pocas palabras, el cristiano y el orgullo no deben de estar juntos, hermano. No se puede, es una ¿cómo se llama esas? Es algo que no puede estar combinado. Pero fácilmente nos olvidamos que lo que merecemos, y no es un dicho que lo dice bien hermoso Andrés y lo dice C.J. Mahaney, estoy mejor de lo que merezco. No es un dicho, hermanos. Lo que tú te mereces en regalito con moño y con bolsita de regalo, y yo me merezco, es la condenación eterna, hermanos. Pero ¿sabes cuál es nuestra postura? Yo me merezco un mejor trabajo. Yo me merezco unos hijos que me comprendan. Yo me merezco una mejor mujer. Y ¿por qué estoy sufriendo estas pruebas? Yo no me las merezco. Y yo como pastor puedo decir, yo me merezco una mejor iglesia. No, hermanos. Lo que hemos recibido es gracia infinita y misericordia abundante para el peor de los pecadores. El escritor del himno Sublime Gracia del Señor se llama Juan Newton. Él, en su vida previa a ser salvo, fue una de las tareas más viles que ha tenido el hombre en esta tierra, en esta época moderna. Era esclavizador de hombres africanos, hombres y mujeres. Los trataban, hermanos, tú conoces cómo era la historia triste de Europa y de los Estados Unidos cerca de los 1600 y 1700. Los trataban peor que los animales de caza. Hace poco vimos una película con mi esposa que trata de la esclavitud afroamericana y de la emancipación. Y una de las cosas demasiado fuerte, la verdad. Nosotros no podemos ver ese tipo de películas porque nos duele ver, y algo nos preguntábamos los dos, ¿cómo es posible que el hombre llegó a concebir que otro ser humano, por tener un diferente color de piel al de él, es menos que un animal incluso? John Newton era un esclavista, comerciaba con otros hombres con diferente color de piel que la de él. Y un día la gracia lo rescató y lo perdonó y lo salvó y lo convirtió en creyente y luego en siervo de Dios, en pastor, y peleó por la abolición de la esclavitud y escribió el famoso himno Sublime Gracia del Señor, que dice una de sus estrofas: sublime gracia del Señor. La traducción no hace honor, en inglés dice Amazing Grace. Es sorprendente, asombrosa gracia del Señor, que aún, y se debería traducir, al peor vil pecador salvó. Fui ciego, mas ahora veo yo. Perdido, y Él me halló. Pero ¿sabes cuál es el problema contemporáneo de la generación en que vivimos? Es que somos una generación del derecho, donde creemos que todo se nos debe y que nosotros estamos más mal de lo que merecemos estar. Y entonces tenemos es que si tuviera otro marido, es que si tuviera otro empleo, es que si tuviera otra iglesia, es que si tuviera otra casa. ¿Cuántas veces has entrado postrado, asombrado, a decir, es que tengo iglesia, es que tengo algo que comer? Y a veces exigimos a nuestros hijos gratitud. Hijo, no se queje porque hay frijolitos y tortillas. Pero en realidad nosotros como adultos somos iguales con la gran salvación que hemos recibido. Y así como John Newton escribió su propio himno, Pablo tenía su propio himno, Primera de Timoteo 1:12. Dijo así Pablo: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio.
Aun habiendo sido antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Hermanos, cuando nos olvidamos de esto, andamos arrogantes, andamos orgullosos. No se nos puede decir nada. Yo me identifico con el himno de Pablo. A pesar que crecí en una iglesia, estaba totalmente perdido. Pero también me identifico que las dinámicas de mi corazón muchas veces me hacen olvidar de la gracia que he recibido. Se me olvida que todo lo que tengo es gracia. Quiero preguntarte, hermano amado, y retomando el título del mensaje es Viviendo como testigo. No puedes ser testigo si tú no has tenido este encuentro con Cristo. La verdad es que puedes testificar, incluso puedes seguir ya ven que hay tantos métodos de evangelismo, que usar un folletito, que el método de las 3 cruces, no sé cuántos le tocaron, que está el Señor en medio, como quién quiere ser, como el malhechor de la izquierda, el malhechor de la derecha, el que creyó. Hay métodos. Miren, les voy a contar, cuando yo estaba como de 16 años me metí en un equipo deportivo cristiano, como Atletas para Cristo, algo así como, no era Atletas para Cristo en sí, pero tenía ese formato. Entonces íbamos a hacer partidos. No sé si conocen el Ministerio de Atletas para Cristo, son atletas convertidos, hacen partidos y evangelizan, hacen dramas en los medios tiempos y luego al final tienen una comida con los jugadores y testifican. Entonces a mí yo me inscribí, yo creo que me inscribieron mis padres para que ya no me aguantaban en la casa y para que en las vacaciones fuera a hacer un poco de ejercicio y quemara toda la energía. Tenía como de los 14 a los 16 años, pero yo era inconverso, era congregante. Entonces llegábamos a los pueblitos o colonias a hacer partidos de básquetbol y en el medio tiempo hacíamos un drama. Luego del drama, al final el pastor nos reunía y decía, hoy le toca a ti, hoy te toca a ti dar un testimonio. Lo más trágico fue el día que me tocó a mí. Y como buenos postmillennials, bueno, yo no soy tan postmillennial que se diga, pero yo le dije, sí, pues aquí dígame cuál es el folletito. ¿Sabes qué? Estaba hablando una técnica, ya me recordé, era el de las leyes espirituales, no me recuerdo, de Bill Wright. Entonces yo sí, y que el Señor, ¿sabes qué? Eso es como un lorito, repitiendo algo que no era realidad en mi vida. Aquí vemos a Pablo que está frente al rey, que puede ser en ese mismo momento, ya lo habían azotado, ya lo habían golpeado, puede ser en ese mismo momento mandado a muerte, y él dice, permíteme darte razón de mi fe. Porque para mí esto es real y eso es lo que yo anhelo de ustedes, hermanos, que seamos una iglesia, que el 2023 crezcamos en evangelismo, pero porque le hemos conocido, porque hemos visto esa gran luz, porque tú tengas un día en donde tú dijiste, yo venía perdido y la luz resplandeció. Ahora, no todos tienen un día con fecha, yo lo tengo y fue casualmente porque fue en mi cumpleaños. Y no es misticismo ni nada, sino que ese día que estaba cumpliendo 17 años llegué al tope. Y ese día el Señor me salvó, pero muchos de ustedes a lo mejor no tienen un día, pero eso no significa que no han nacido de nuevo. El Señor conoce a los suyos. Algunos dicen, yo crecí en la iglesia, yo me empecé a congregar y de pronto Cristo comenzó a ser la luz de mi vida. Independientemente cuál sea tu historia, lo común es que no puedes ser testigo si no le has visto. ¿Cuál era la misión de Pablo? Viene el versículo 16. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. Me encanta esa frase, pero levántate. Ahí encuentro yo que el salvo se le da una misión. Y qué bueno que me tocó este texto ahorita para iniciar el año. Yo lo estaba revisando
e incluso en la mañana, digo, Señor, gracias porque también para mí aplica. Te salvé, Pablo, pero ya no te quedes ahí. Ya levántate, que hay una misión para tu vida. Y yo encuentro que muchos se quedan paralizados con el pasado. Y es que no puedo perdonar, es que tengo un gran rencor, es que me hicieron, es que el pastor me hizo, es que mi marido usted no lo conoce, es que a mí me criaron en una manera diferente, yo no tengo los recursos que tiene el otro, yo no tengo educación cristiana. El Señor te dice, pero levántate y ponte en pie, que te he dado nueva vida, para que cuente para el reino. Muchos dan esta excusa, es que yo soy así. Eso es freudismo, psicología freudiana. Yo soy así por las circunstancias, me han hecho así. Usted, pastor, porque bien hermoso, cuenta que a los 17 años el Señor lo rescató. Yo apenas, si usted viera la vida que viví, todos los abusos que yo sufrí, el Señor te dice, pero levántate que ya te vino la luz. Levántate y resplandece, dice el profeta, porque tu luz ha venido. Entonces no nos vamos a quedar como iglesia recordando el pasado. No hay peor cosa que estar arrastrando el pasado, hermanos. Y le dijo, te he designado como ministro, testigo y apóstol. ¿De dónde obtengo que como apóstol? Versículo 17, a los cuales yo te envío, yo te apostoleo. A los gentiles, apóstol de los gentiles, pero los designó como ministro y testigo. Ahora, a pesar que es un llamado particular a Pablo, es un llamado universal a todos los creyentes, porque la palabra testigo, como lo hemos visto en todo el libro, es el objetivo del libro, y creo que Lucas está resaltando las palabras de Pablo, es alguien que ha visto y ha presenciado al Señor y que está dispuesto a vivir para Él y aún a dar su vida para Él. De ahí obtenemos la palabra mártir. Testigo es martus, y luego se transformó con el tiempo una palabra que se derivó como mártir, alguien que muere por la causa del Señor, pero inicialmente era nada más testigo, alguien que ha visto al Señor. Entonces no es testigo de yo conozco del Evangelio, yo conozco de gracia soberana, no, yo conozco a Cristo. Y el Señor te dice, levántate, te he designado como testigo. ¿Tú te ves como testigo del Señor en donde estás? ¿Tú te has puesto a preguntar por qué naciste en este tiempo? ¿Por qué asistes a esa escuela? ¿Por qué tienes ese empleo? ¿Por qué estás viviendo la prueba que estás viviendo? Porque el Señor te ha levantado como testigo. Y yo estoy sintiendo una palabra para aquel que ha bajado la guardia en evangelizar y ser testigo de Cristo. A lo mejor tengas razones válidas, a lo mejor estás cansado, a lo mejor estás deprimido, a lo mejor has tenido pruebas diferentes. El Señor te dice, levántate y sigue siendo su testigo y su ministro. Ahora, yo sé que algunos muy teólogos me van a decir, pastor, pero es que eso es para Pablo. No, la Biblia, la palabra ministro quiere decir servidor, es como un mesero que sirve. El Señor también a todos los que salvan le dice, quiero que sea mi siervo. Vivimos esta vida no solo para nacer, crecer, reproducirse, ahora le agrega más cosas a la cadena, para prosperar. Yo no tengo nada en contra que tú prosperes, pero la vida tiene mayor significado, hermanos. Dios te hizo su siervo. Un siervo le dice al Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor. A veces es bien bonito decir, heme aquí, Señor, envíame a mí a los lugares cálidos y placenteros. Imagínense que dijeran, hermanos, vamos a abrir una plantación de iglesias en Cancún. Tenemos un local grande donde vamos a recibir a todas las personas. Hay necesidad. Algunos de ustedes van a decir, vámonos, pastor, ¿a dónde me apunto? Para que no se sientan mal, yo también. Pero a veces el Señor nos llama a decir, es mi voluntad, mi siervo, que este año tú tengas una prueba. Dios ordena a veces sufrimientos para que demos fruto. Y que también le podemos decir, heme aquí, Señor, soy tu siervo. Tú me salvaste con un propósito. Y obviamente lo de apostolado es una misión particular de Pablo, pero te quiero decir algo. No está tan lejos de lo que el Señor nos pidió en Mateo 28.
Mateo 28 se conoce como la Gran Comisión, en donde dice, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pablo fue enviado a los gentiles, pero la iglesia ha sido enviada por el Señor, comisionada. Y Hudson Taylor, el misionero, dijo así con respecto a Mateo 28: la gran comisión no es una opción a ser considerada, sino un mandamiento para ser obedecido. Una opción es que tú vayas a Mujer Verdadera o no, o participes de ese evento. Es una opción que nos encantaría que participaras. Pero la gran comisión es a todo el que el Señor se le apareció en el camino y lo salvó, le dijo, ve, proclama con tu vida y con tus palabras del Cristo resucitado que conoces. Para cerrar el mensaje, mis hermanos, quiero ir diciendo algunas cosas que este pasaje nos enseña de lo que se debe de proclamar. Él le da mucha importancia a lo que ha de proclamar. Y quiero que veas conmigo, por favor, a partir del versículo 17. Te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abras sus ojos a fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Por tanto, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces no sé si lo pudo hacer Richard, pero tengo algunas cosas que debe, sí, gracias Richard, que debe de incluir nuestro anuncio del Evangelio. De acuerdo a estos versículos, debe de haber un anuncio de la explicación del pecado. El versículo 18 dice que lo envió para que abra sus ojos. Es decir, no solo se trata de ir a contar una bonita historia o como la historia trillada que muchos dicen. Ven a Cristo y todo te va a ir bien. O estoy yendo a la iglesia y ahí la llevo ya con mi esposo, fíjate, no me quieres acompañar. No, hermano, sé que es difícil, sé que es duro, pero si amamos a los perdidos tenemos que hacerles ver que sus ojos están vendados, y el anuncio verdadero y genuino del Evangelio tiene que incluir la condición de pecado que los lleva a la perdición. Número 2, un llamado a volverse a Dios. Pablo les dice ahí mismo en el versículo 18 que él fue a proclamar que Dios abrirá sus ojos para que se vuelvan. Esa palabra volverse es la palabra arrepentimiento. Y muchos tienen esta impresión con el arrepentimiento. Y qué bueno, mis hermanos, que este pasaje lo toca. Muchos se duelen por su pecado, pero es lógico que muchas veces hay una consecuencia por el pecado. Me ha tocado encontrar personas que destruyen su matrimonio por causa de un adulterio. Y lloran y vienen a la oficina del pastor llorando. Pastor, cometí el peor error de mi vida. Pero ¿cómo sabe si esa persona está arrepentida? Si solo se lamenta y sigue en su corazón amando a la otra mujer o buscando a la otra mujer y no da la vuelta en torno a Cristo, no se ha arrepentido. La Biblia dice: el que robaba, que no robe más; el que mentía, que hable con verdad. Pero también nos llama a poner la fe en Jesús. Dice que Él no fue desobediente a la visión, versículo 20, sino que anunciaba primeramente en Damasco que debían de arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y versículo 18, para que reciban por la fe en mí, con mayúscula.
el perdón de pecados. No solo se trata de salir a anunciar el evangelio, de tirar la semilla, sino mostrar el pecado y decir, vuélvete a Jesús, cree en Jesús. Estuvimos en el centro, creo que fue el 17 de diciembre. Qué hermoso, ¿verdad? Los que pudimos ir, tenía yo mucho tiempo de no hacer evangelismo. Yo estaba pensando, van a congregarse unas 10 personas ahí, quizás, o no nos van a poner atención. Cuando menos sentimos, hermanos, había un grupo grande. Una cosa, de las cosas que me quedé pensando, que si bien entendemos que la salvación es del Señor, nosotros debemos de urgir a las personas a volverse a Dios. De decirles, vuélvete al Señor. El verdadero anuncio del evangelio, por tanto, debe incluir un llamado a poner la fe en Jesús y una promesa de perdón y vida eterna. Mira qué hermoso, dice que el Señor promete darles perdón y herencia entre los que han sido santificados. Si tú te vuelves a Él, el Señor te promete lo más glorioso que tenemos los cristianos, es que nuestros pecados fueron hechos bolita y tirados al fondo del mar por el sacrificio de Cristo, y no tiene más memoria de ellos. No le puedes prometer, ven a Cristo y vas a prosperar. Eso no es bíblico. Ven a Cristo y Dios te perdonará. Y serás limpio y te dará acceso a la herencia de la vida eterna. ¿Te das cuenta, mis hermanos, cuántos de estas áreas todavía nosotros necesitamos seguir proclamando como iglesia? Yo los animo a que seamos una iglesia en el 2023 con un corazón de testigos de Cristo. Miren, tan simple, yo el día 25 de diciembre y el 1 de enero estaba tan agradecido y comprometido con nuestra vecina de al lado. Voy a decir por qué, porque a las 10 de la mañana estaban ensayando en 25 de diciembre y en 1 de enero los de la alabanza. De misericordia nunca nos ha venido a correr aquí. Pero los quiero retar, iglesia, cada oportunidad que tengas con el que está allá afuera, con nuestros vecinos, dale las gracias, refleja a Cristo y predícales el evangelio. Es más, quiero ver si hacemos una campaña en donde nos ofrezcamos a cortar y podar jardines y barrer los frentes de esta colonia como iglesia en gratitud que nos permiten reunirnos, hermanos, y así anunciar el evangelio. Como dijo Andrés, muchos de nosotros vamos a salir, pero dijo en el tiempo de oración por la ofrenda. Cuando tú des tu ofrenda, entiende también que es cierta participación al avance del evangelio. Muchos, Dios los ha bendecido financieramente y discúlpame, ¿tú crees que solo para que tú vivas feliz y pleno aquí? Yo sé que muchos que son bendecidos financieramente de esta iglesia también evangelizan con su boca. Pero todo lo que tenemos debe de avanzar la misión de nuestra vida. Finalmente, este pasaje, mis hermanos, nos muestra que Pablo vivió cumpliendo la misión. Pablo dijo en el versículo 22, mira qué hermoso, hermano. Y casi voy cerrando el mensaje, pero mira qué hermoso. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo. Es un verbo que está un presente continuo, continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Hermanos, Iglesia Gracia Soberana 2023, continuemos anunciando a Cristo. Y si te has desanimado por alguna razón, y si estás en cadenas como Él, continúa anunciando a Cristo. Dice la Escritura, no sé si tú has considerado bienaventurado al que su Señor lo encuentre haciendo así. Es una parábola que está hablando de los siervos. Va a ser bienaventurado aquel siervo que el Señor lo encuentre haciendo lo que le encargó. Es decir, si el Señor viniera ahorita mismo y me encuentra aquí, híjole, qué bienaventurado voy a ser. Pues para que seas bienaventurado siempre, hay que estarlo haciendo siempre.
porque no sabes la hora ni el día que Él regresará. Ya seremos bienaventurados porque nuestros pecados fueron perdonados. Pero qué hermoso es encontrar a alguien. Mira, te voy a contar. En una ocasión fuimos con mi pastor a dar consejería a una familia que estaba teniendo problemas, conflictos. Y cuando llegamos, una de las cosas que más nos impresionó es ver a la hija de 16 años o 15 años. Estaba a la hora de la novela, a la hora que las muchachas, antes las muchachas de 15 años veían novelas o ya no, yo sé que no. Ven TikTok y ven otras cosas. Pero a la hora de la novela, esta jovencita estaba de rodillas, llorando así, por el matrimonio de sus padres que estaba teniendo conflictos. Y me impresionó, porque es de aquellas casas que tienen como una puerta y que tienen como una, que se abre la puerta y queda como una zanja, y nos asomamos. Estaba ahí postrada la hija, orando por sus padres. ¡Wow! Qué bienaventurado el que el Señor lo encuentre haciendo su voluntad. Vienen desánimos duros para la iglesia, pero el Señor te dice, permanece. Nos lo dijo el domingo pasado, permanece, permanece. Él nos dijo en Hechos 20:24, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera del ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. El pastor John Piper dice que su padre era un evangelista ambulante y le regaló un cuadrito cuando él era joven y se lo pegó ahí enfrente de su cama. Un cuadro, una pintura. Dice que lo leía todas las noches. Y ese cuadro dice, solo una vida y muy rápido pasará. Solo lo que hagamos por Cristo permanecerá. Hermanos, estos 20 años se pasaron rápido. Muchos dentro de 20 años no van a estar aquí. Pero sabiendo que es por gracia, vivamos para la gloria del Señor. Tal punto que le dijo Festo, Pablo, a mí se me hace que tú estás loco. Digo, no estoy loco. Pero cuando una persona está radical viviendo para Cristo, es locura para este mundo. ¿Y qué le dijo Agripa? Estamos hablando de un hombre perverso. Por poco me persuades a hacerme cristiano. ¿Sabes qué le contestó él? Dios quiera que ni por poco, por mucho, pero que te conviertas. Después de ahí, veremos en los próximos 2 mensajes cómo caminó a Roma y terminó su vida y su ministerio con gozo. Que el Señor nos ayude a entender, a vivir y a proclamar el Evangelio. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.